Buenos días, alumnos. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Saben que todos los alumnos deben tener su nombre, usuario, nombre y apellido. Correcto. Deben abrir sus cámaras para verlos. ¿Saben eso? Alumno que no hace caso omiso, ya sabe, es inasistente. Bueno. Bueno, muchachos, vamos a continuar con la clase que habíamos hecho la anterior semana. Quiero decirles, a ver, lo siguiente, antes de empezar. Muchachos, el 1 de junio, o sea, la próxima semana, empiezan los exámenes. Ya saben, los exámenes escritos. Ya posteriormente el profesor Ceballos le estará indicando cuál es la forma del trabajo. Entonces, con todos muy buenos días. Entonces, muchachos, ya saben, la próxima semana estamos dando el examen, solamente el examen que le corresponde en el periodo, puesto que ya muchos profesores están acabando ya su temática. Estamos acabando todo y para la próxima ya deben estar dando sus exámenes. Hoy día voy a dar el comunicado para todos los grados de colegio, indicando los exámenes. Muy bien, seguidamente les digo a todos los padres también va a haber con todos los grados va a haber reuniones. Con todos los grados va a haber reuniones, los padres con promotoría y plana directiva. ¿Ya? Se va a estar dando ese comunicado para todos. Sí, vamos a empezar primero por los grados menores y después avanzamos después por los mayores. Pero todo tiene que darse antes de fin de mes. Muy bien, entonces, seguidamente, vamos a empezar nuestra clase con la clasificación de la materia. ¿Ya? Vamos a colocar acá la clasificación de la materia 1. Porque hay otra clasificación también. A ver, alumnos. A ver. Para dar inicio a este tema, tenemos que colocar prácticamente como en un mapa conceptual. Vamos a ver todo lo referente a la materia. ¿Ya? Estamos haciendo nuestro mapa, en la cual van a ser los constituyentes. Sabemos que la materia, en este caso, va a estar determinada en base a la unión de los átomos, en base a la unión, a la combinación, también a la combinación de los elementos, ¿no?
A la combinación de los elementos que nos van a dar características. Cada característica va a tener, por ejemplo, se puede decir a nivel de mezclas, a nivel de, puede ser con características homogéneas, heterogéneas, o también puede ser las sustancias puras, ¿no? Vamos a ver. Esto ustedes también ya lo han pasado, ya lo han llevado ya en años anteriores. Es una recopilación solamente de los datos informativos que se están manifestando. Todo lo que estoy diciendo, por si acaso, entra en el examen también. El examen van a estar hechas las preguntas, pero las preguntas pueden ser realizadas por el profesor de la manera que crea conveniente. Generalmente yo me baso mucho en la participación en clase. A ver, vamos a ver acá. Primero, vamos a colocar materia. Ojo, la materia se va a dividir, por ejemplo, en sustancias puras. Sustancias puras, las cuales van a estar clasificadas en, se puede decir, de acuerdo a la condición, a la estructura atómica que representa cada elemento. En este caso, vamos a colocar elemento, y acá voy a colocar compuesto. Acá las sustancias puras y acá voy a llegar a las mezclas. Las mezclas van a estar divididas en, se puede decir, en dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos van a ser homogéneas y heterogéneas. Heterogéneas. Ya. Heterogéneas. Entonces, bueno, menos mal que ya se abrieron ya en los aparatos electrodomésticos, porque he adquirido una cámara más fuerte para que se pueda observar. A ver, tenemos acá la materia. Se divide en dos, sustancia y mezcla. Primero, vamos a ver qué es materia. Ya hemos dicho ustedes la materia. La materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio y que además prácticamente asombra nuestros sentidos, ¿no es cierto? Entonces, esas materias van a tener propiedades particulares y propiedades generales. Dentro de las propiedades particulares hemos dicho que son características comunes, no comunes a cada elemento. Son características totalmente particulares en las cuales unos pueden mostrar diferentes tipos. Por ejemplo, esta es una característica de una materia, esta es otra característica, ¿no es cierto? Son totalmente distintas. Esta es otra característica. Presentan formas distintas. Esas son las características particulares. Pero las características generales son las propiedades generales son las características comunes. Son las que todo elemento, todo cuerpo va a tener. ¿Ya? Todo cuerpo va a tener un volumen, todo va a tener masa, ¿no es cierto? Va a tener extensión, en fin, varias cosas. Después de esas características, esas propiedades que se les da a cada una de las materias, la materia también se clasifica. Sabemos que se clasifica. Y se clasifica en sustancias puras. ¿Qué vienen a ser las sustancias puras? Las sustancias puras vienen a ser se puede decir,
el conjunto de átomos que pueden organizarse de una misma línea o de diferente línea con respecto a la conformación atómica que tiene el cuerpo. Por ejemplo, bueno, ya hasta aquí nomás, ya dejé entrar a los últimos. Ya de aquí ya no dejo entrar a nadie más, ya por favor. Entonces, como le dije, ¿no? Corresponde a una sola línea y este corresponde a dos o más líneas. ¿Cuál es la situación acá? La situación, por ejemplo, de una misma línea corresponde, por decir, si yo digo aluminio, que en la tabla de elementos químicos lo voy a tener, voy a decir, oiga, corresponde a un solo tipo de átomo. Por ejemplo, tengo acá mi tabla de elementos químicos. La tabla de elementos químicos, ¿cuál es su característica? La característica es que cada elemento es puro. Es puro. Cada elemento está conformado por una sola línea de átomos, que lo hace llamarse como tal. Por ejemplo, si yo les digo el aluminio está formado por átomos de aluminio. Si yo les digo el oro está formado por átomos de oro. Si yo les digo, por ejemplo, plata, igual. Todos me van a representar un solo tipo de átomos con respecto al elemento. Tenemos en la Tierra solamente hay 118 elementos. Ahí están los 118 elementos, de los cuales muchos todavía no tienen propiedades físicas ni químicas, pero se les ha nombrado, mas no tienen la representatividad de elementos. Por decir, en este caso, estos elementos, vuelvo a repetir, van a representar lo que están en la tabla periódica. Y óigame, ¿y qué serán los compuestos? Los compuestos me dicen que es la unión de dos o más elementos que me hacen posible un compuesto. Eso es lo que me manifiesta. Así, ¿cómo será posible eso? ¿Será posible en base a qué? En base, por ejemplo, si yo les digo, un compuesto, ¿cómo puede ser? Es la formación del agua. La formación del agua, ¿no es cierto? Tenemos hidrógeno más oxígeno, me va a dar como resultado el agua. Tenemos el CO2, por ejemplo, la combinación del carbono más el oxígeno me va a dar un CO2. O llamados también, si ustedes quieren decirle, un anhídrido carbónico, o un dióxido de carbono, o un dióxido de carbono, o simplemente óxido de carbono 2 u óxido de carbono 4. Como ustedes quieran llamarlo, de acuerdo al IUPAC. Entonces, como ven, estas estructuras están consideradas de esa forma, ¿no? Por un solo tipo de átomo, desde dos o más tipos de átomos. ¿Y qué será la mezcla? Oiga, tenemos la mezcla, ¿qué es? Se puede decir, la unión de dos o más también compuestos. Pero acá hay salvedades. Antes de seguir con la mezcla, voy a estar anotando lo que más o menos estamos explicando. Tenemos acá. Tenemos en primer lugar a la materia. Ya le dije, ¿no? Materia. Ustedes dirán, no, profesor, pero ya lo hizo. Siempre es bueno recordarles para que no se equivoquen en su examen. El examen, acuérdense que es el 1 de junio. Todos los profesores lo van a evaluar. La materia, vamos a ver. Materia, les dije, ¿no? Bueno, este es a grandes rasgos nada más. La materia es todo aquello que nos rodea. Coma, que ocupa un lugar en el espacio.
e impresiona nuestros sentidos. La materia presenta propiedades generales. También va a presentar las propiedades particulares. Correcto. Además, a la materia se le puede clasificar en sustancias puras. Vamos a ver. Vamos a ver. Sustancias puras. ¿No? A ver, a ver, a ver. Ahí dice acá. Es un compuesto formado por una misma línea de átomos, coma, pudiendo ser 2, 3 o más combinaciones. Combinaciones químicas. En este caso, vamos a ver lo relacionado a los elementos. Elementos. Oigan, ¿qué serán los elementos? Representan a los elementos de la tabla periódica. En total, 118. Aunque no todos tienen propiedades, ya les he dicho. Bueno, yo le dije que no voy a abrir más ya. No voy a dejar entrar a los alumnos que entren muy tarde. ¿Ya? Por favor, y lo que se dice se tiene que cumplir. Representan los elementos de la tabla periódica, 118. No todos tienen propiedades físicas, no todos tienen propiedades químicas, pero de todas maneras sí lo representan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se basa en la estructura atómica de los elementos.
Es una línea pura, se puede decir. Es una línea pura, en la cual, por ejemplo, yo puedo decir, el oro está conformado por átomos de oro, ¿no es cierto? El oro no va a estar conformado por átomos de plata ni de zinc, solamente está conformado por átomos le vuelvo a repetir, de oro. Y si yo digo otro elemento, por ejemplo, el oxígeno. Oigan, ustedes me pueden decir, pero profesor, el oxígeno no lo respiramos puro. En ese sentido tienen toda la razón. El oxígeno, ¿de dónde lo sacamos? Del aire. El aire está compuesto por nitrógeno, está compuesto por oxígeno, ¿no es cierto? Y por otros elementos, en un porcentaje mucho mayor. Miren, solamente el nitrógeno, 71%, pero no respiramos nitrógeno. Y del aire que nosotros podemos respirar, solamente sacamos el oxígeno. Y ese oxígeno va a ser para poder, incluso ese oxígeno va a cargar la hemoglobina, los hematíes, y ellos van a ir por todo nuestro organismo llevando, por las venas, las arterias, dejando el aire a todos, a todo el cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene que estar oxigenado. Acuérdense, si no se oxigena 2 minutos que no se oxigena, sencillamente ese cuerpo, esa parte, ese tejido va a morir. Va a morir, pero ¿cómo, profesor, va a morir si uno sigue vivo? Va a morir, quiere decir que se tiene que cortar, se tiene que amputar ese tejido que no ha sido, que no ha consumido el oxígeno por más de 2 minutos, ¿no? Se ha demorado en llegar el oxígeno. Esa es la situación. Entonces, porque de lo contrario le viene la gangrena. La gangrena es como un cáncer, ¿no es cierto? Un cáncer que comienza a avanzar. Pero esa es la situación. Entonces, ese es el oxígeno. Así tenemos el nitrógeno, tenemos el cloro, tenemos el berilio, en fin, todos los elementos químicos. Todos los elementos químicos son puros, están formados por su mismo tipo de átomo. Muy bien, entonces, ejemplos acá. Oro, vamos a ver plata, vamos a ver el potasio, vamos a ver el oxígeno, vamos a ver el magnesio, etcétera, ¿no es cierto? Etcétera. Todos tienen la misma estructura, ¿no? Línea atómica de cada uno. Muy bien, entonces continuamos acá y vamos a colocar a los compuestos. Compuestos, muy bien. Ustedes me dirán, profesor, ya hemos visto los elementos, ahora me va a decir qué son los compuestos. Pues los compuestos muy fácil está. Su mismo nombre lo está indicando, compuestos. ¿Qué quiere decir compuestos? Es la formación de 2 o más elementos que me va a traer consigo un compuesto. Profesor, ¿a qué se refiere combinación de 2 o más compuestos, 2 o más elementos? Por decir el agua. El agua es una formación, ¿no es cierto? Una formación de un compuesto. Vamos a encontrar también aquí más. Vamos a encontrar, les dije, al CO2. CO2 es la combinación de otro compuesto. Muy bien, profesor, pero dígame, ¿cuál es en todo caso esa diferencia de ellos con un elemento? En realidad es la unión de 2 elementos que me da, la unión de 2 o más elementos que me da consigo un compuesto diferente. Un compuesto diferente. Que tenga sus propias propiedades diferentes, que no sea igual a las iniciales, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder encontrar ese tipo de características. Por decir, si nosotros tenemos algo increíble, ¿no? El agua que está formado prácticamente por se puede decir, 2 átomos son gases, lo que está formándolo. Si lo forman 2 tipos de gases, ¿cómo es posible que salga líquido? Pues así es, sale líquido.
Puede ser por la interacción de sus mismos átomos, por intermedio. Ahora, no solamente por ellos, sino también como catalizador viene el zinc, ¿no es cierto? Que va a dar origen a esos cambios. Pero, como les vuelvo a repetir, esas son las estructuras de la materia. Profesor me dirá, ¿y por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué las estructuras? Porque la naturaleza está compuesta por varios cambios. No solamente estos cambios son con relación, por ejemplo, ¿qué les digo? Vamos a encontrar, generalmente todos son compuestos, mayormente. No encontramos, ¿qué les digo? Elementos puros. Si nos vamos a encontrar, pues vamos a tener que ir a una minera. En una minera vamos a encontrar el oro puro, vamos a encontrar en una minera de plata, también vamos a encontrar. Pero lo que no vamos a encontrar es la constitución, cómo está por decir, ¿no? En nuestro medio ambiente. Vamos a encontrar, por ejemplo, una regla, ¿no? Una regla vamos a encontrar, pero esta regla se supone que es la combinación de no es uno solo. Vamos a encontrar, por ejemplo, hasta el anillo, por ejemplo, de bodas que tienen sus padres, no es oro puro, es una combinación, es una aleación. Todo lo vamos a encontrar así, hasta la ropa, es una combinación de varios tejidos que van a dar consigo. Por ejemplo, la pizarra, lo mismo. Oigan, las monedas dicen, no, ¿cuánta plata tienes? Monedas, pero eso no quiere decir que es de plata pura. La moneda está compuesta por latón que consiste en la unión, en la aleación de otros productos, de otros metales, que hacen consigo ese valor. Antiguamente, por ejemplo, en el año 1800, sí teníamos valores como quien decir, ¿no? La moneda con rubíes, se puede decir, ¿no? Con puntos rubíes, con más aplicaciones de oro, que tenían un valor más agregado, pero hoy en día no hay eso. Pues son latones que lo hacen consigo eso. Por ejemplo, la sustancia más simple de la materia está formada por átomos iguales. Cada elemento se representa mediante un símbolo. Estos elementos que les decía, ¿no? Estos elementos se representan. Estos son los símbolos con que se conocen. Estos se van a representar y los vamos a encontrar en la tabla de elementos químicos. A ver, también pueden ser metales, no metales y gases nobles. Acá lo vamos a encontrar. Mira. Acá. Todos los metales los vamos a encontrar, hasta el morado vamos a encontrar metales. Los no metales, inclusive el rosado se puede conocer como una especie de metaloides. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Si el metal, por ejemplo, este es aluminio. Oiga, pero ese metal, ¿qué es lo que me dice la regla? Los metales tienen unión a los imanes. Pero, miren, tengo acá un imán. Vamos a ver. ¿Dónde estará mi imán? No me encuentro mi imán. Pero de todas maneras, el imán va a atraerse al metal. Oiga, pero el imán no se atrae al aluminio. No atrae. Porque en realidad, claro, si es un metaloide. Es un metaloide el metal. Por ejemplo, usted me dirán, oiga, el plomo sí es un metal. Oiga, el plomo lo han visto que lo ponen a la luz, que se dobla bastante. Considerado también como eso, es un boroide todavía, un boroide. Entonces, se dan cuenta, estos son los metales, por eso que los separan al rosado, para que no se confunda con los metales. Ustedes me dirán, oiga, pero ¿cómo el calcio es metal? Se considera el metal de
las propiedades físicas no se asemejan, pero las propiedades químicas sí lo hacen. Tenemos también a los no metales que están acá en este plan verde, ¿no es cierto? Los no metales. Y los gases nobles están entonces en... ¿Por qué me dirán? ¿Por qué se separan? Porque no tienen valencia, ¿no? No tienen la valencia adecuada. Eso se los considera. Luego me dicen, oiga, los compuestos, estos compuestos, ¿qué son? Son constituidos por átomos de elementos diferentes o moléculas del mismo tipo. Se representan mediante fórmulas, pueden ser orgánicas e inorgánicas. Lógicamente, este de acá dice, son combinaciones de dos o más elementos. Que van a dar por resultado compuestos. ¿Y cuáles son las diferencias de esos compuestos? La diferencia de esos compuestos es que estos compuestos van a tener propiedades totalmente diferentes a las que tenían los elementos. Esto de acá me dicen compuestos que presentan propiedades diferentes. ¿Se dan cuenta? Como les dije, tengo, por ejemplo, por decirles, ¿saben qué? Tengo, a ver, ¿cómo puedo hallarlo? Hidrógeno más cloro. Oiga, hidrógeno más cloro. ¿Qué me trae consigo el hidrógeno más cloro? El hidrógeno más cloro me trae un ácido. Oiga, ¿y ese ácido qué cosa es? Si yo me voy a la tienda, por favor, me vende ácido clorhídrico, la señora no me va a atender porque ella no sabe el nombre químico de ese compuesto. Pero si yo me voy a decirle, señora, por favor, véndame ácido muriático, sí me va a hacer caso. ¿Se dan cuenta? Son combinaciones de dos elementos, hidrógeno y cloro, que me trae consigo el ácido muriático, ¿no? Es el nombre común, el nombre vulgar que se conoce. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Quiero que ustedes me traen, les digo en compuestos, ¿no? El ortofosfato de calcio. Un ortofosfato de calcio. Ustedes me van a decir, pero ¿usted quién me está hablando? Es un ortofosfato de calcio. Ese es un nombre químico, es la combinación de 4 elementos que me trae consigo un ortofosfato de calcio. ¿Qué es el ortofosfato de calcio? Es sencillamente la fórmula de los huesos. De sus huesos de ustedes, esa es la fórmula. ¿Se dan cuenta? Se llama ortofosfato de calcio. Y así sucesivamente. Por ejemplo, a ver, bueno, ya me voy a acordar otros ejemplos. Antes que nada lo voy a borrar esto. Voy a borrar texto, página, pizarra 1. Vamos a colocar. ¿Listo? Tenemos acá lo siguiente. Vamos a borrar. Vamos a hacer los compuestos. Por el momento, no interesa, alumnos, que ustedes sepan cómo se halla un óxido hidróxido, solamente compuestos, es lo más importante. Es la unión de dos elementos. Posteriormente, cuando sea el momento, ya les voy a enseñar cómo se halla un óxido, un anhídrido, un hidróxido, un ácido oxácido, un ácido hidrácido, cómo se halla una sal oxisal, una sal
aloidea, ¿no es cierto? Todo eso. Mientras, lo que importa ahorita es que ustedes vean cómo se hace una fórmula, ¿ya? Porque los compuestos, ¿qué es lo que tienen los... Si los elementos tenían símbolos, a los compuestos se los representa por fórmulas, Y esas fórmulas vamos a ver acá. Por ejemplo, decimos, tenemos hidrógeno más oxígeno me va a dar agua. Por si acaso, les vuelvo a repetir, todavía no interesa la combinación porque no estamos en el tema de óxidos, anhidros, de nada. Solamente me importa esto. Este es compuesto. Este es un compuesto. Estos de acá son elementos. Para que ustedes vean nomás eso. Correcto. Por ejemplo, si yo les digo, les había hablado del CO2, carbono más oxígeno. Óigame, ¿qué me va a dar? Me va a dar el CO2. Este CO2 es el anhidro. Profesor, cuando se unen esos, ¿también se unen sus nombres? ¿O tienen otro nombre? Por ejemplo, este es carbono y este es oxígeno. En una combinación posible, este es un anhídrido carbónico. ¿Te das cuenta? Se puede asemejar en algo al nombre inicial, pero varía. Este es carbono más oxígeno. No, me refiero a su símbolo, porque o sea, ahí dice C y más O2 y pues el CO2. Lógicamente, se tienen que unir y formar un compuesto. ¿Ya? El compuesto es totalmente diferente en propiedades a cada uno de ellos. Es totalmente diferente. Por ejemplo, yo les decía a ustedes, oiga, el ortofosfato de calcio. El ortofosfato de calcio, ¿qué cosa es, por ejemplo, este ortofosfato de calcio? Que en otras palabras representa a los huesos, el nombre científico de los huesos. La fórmula es un K3PO4 2. Esa es la fórmula. ¿Se dan cuenta? Ustedes dirán, pero profesor, ese es de mis huesos que tengo en la mano, todo. Sí, esta es la fórmula de sus huesos. Así como de los dientes, que es una prolongación de sus huesos. Los dientes son una prolongación de sus dientes, pero de sus huesos, perdón, pero eso está compuesto mayormente por la resistencia que le da el flúor, de cuando ustedes se lavan con su crema dental, ¿no es cierto? Sobre todo. Entonces, esos son compuestos. Ya, ahí están los compuestos. Acá me dice, los compuestos se determinan por fórmulas. Correcto. ¿Va? Por fórmulas. Así como a los elementos se determina por símbolos, a ellos se determina por fórmulas. Muy bien. Entonces, prosigamos. Profe, se va a acabar. ¿Perdón? Se va a acabar el Zoom. Queda menos de un minuto. Entramos de nuevo para conseguir, ¿ya? Entramos. Acuérdense que los 2 minutos finales se toma la asistencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Dice, hay que revisar este de acá, esta parte de acá. Ahora, antes que se pone. Vamos a ver ahora las mezclas. Mezclas.